Vamos a ingresar ahora al análisis de un concepto jurídico básico que es complejo por su dimensión. Digamos, fíjense que Hart, o sea, Nino está remitiendo a Hart también, igual que Laporta remitió en el texto pasado, ¿recuerdan? Bueno, Nino acá está remitiendo a Hart digamos, en un párrafo que Hart propone para el análisis del concepto de responsabilidad. Me gustaría que alguno lo lea porque les cuento que mi apunte es demasiado pequeño y temo no cumplir con una buena lectura, dado el tamaño de la letra casi ilegible. Entonces, si alguno me hace el favor, página 184, dice, el concepto de responsabilidad. Voy a leer el primer párrafo para que después algún otro voluntario... Romy, ¿estás levantando la mano para leer? ¿Sí? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Romy después de que yo lea el primer párrafo, ¿ok? Dice, el término responsabilidad tiene varios sentidos, tanto en el lenguaje corriente como en el lenguaje de los juristas. Acá los invito a que remitamos al lenguaje y entonces recordamos que cuando hablamos del lenguaje coloquial, hablamos del lenguaje del sentido común, ¿no? Del lenguaje que compartimos todos sin técnica disciplinar, ¿no? Ahora, nosotros que ya ingresamos en el mundo jurídico, estamos empezando a sofisticar ese lenguaje en términos técnicos. Para doña Rosa, como le decía algún periodista de mi época, a la mujer denominador común de la clase media, esa doña Rosa no distingue entre hurto y robo. A doña Rosa la roban, no la hurtan. ¿Me siguen? Entonces, lo que está diciendo Nino acá, que Hart ya lo había dicho, es que cuando uno habla de responsabilidad, es un concepto que tiene varias acepciones, o sea, que presenta ambigüedades tanto en nuestro lenguaje de todos los días como al interior del lenguaje jurídico. Continúo. Hart ha ilustrado el punto con un relato imaginario en el que la palabra responsabilidad aparece usada con diferentes significados. Y acá entonces Romy me va a hacer el favor de leer el párrafo propuesto por Hart. Me perdí, profe, porque me parece que tengo mal las páginas. Bueno, a ver, ¿alguno tiene el cuentito de Hart en la 100? Lo tengo como página 184. No sé si tenemos la misma edición, creo que sí. Creo que sí, ¿sí? Bueno, a ver, algún voluntario que lea el cuentito este de Hart, que es un párrafo que está en letrita negra más chiquitita, en la 184 al final. Que empieza con... Lo leo yo, profe. A ver. Bueno, ahí le digo. Dale. Como capitán de un barco X... Exacto, ahí está. Dale, comenzás. Ok, como capitán de un barco X, era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga. Despacito, lee, Rina, despacito, dale. Dale. Como capitán de un barco X, era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga. Pero en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que se llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de sus acciones. Durante el viaje, X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. Muy bien, me silencié porque hay alguien que está hablando acá. Si escuchan ruidos de fondo, no molesta, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, fíjense que acá, adrede, la palabra responsable está como
zarpada de reiterada, ¿no? O sea, tanta responsabilidad. Bueno, sí, porque en ese relato, aparentemente, el capitán es el señor X. Bueno, no quisiera estar a bordo del barco cuyo capitán sea X, ¿no? Parece que era un borracho empedernido, don X. Bueno, pero en ese relato, ¿por qué se nos presenta ese relato? Porque en ese relato vamos a poder advertir, en principio, los distintos sentidos que le podemos dar a la palabra responsabilidad. ¿Sí? O sea, cuando yo les digo a ustedes, X es responsable, bueno, si yo les digo X es responsable, les estoy diciendo algo, pero no todo. Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿responsable en qué sentido? ¿No? Entonces, el primer sentido al que se apela en ese cuentito tan breve es a la responsabilidad como obligación. Ustedes, de acuerdo a lo que hemos leído recién, saben que X es el capitán del barco. X, como capitán del barco, tiene ciertas responsabilidades. Ustedes, como estudiantes, tienen ciertas responsabilidades. Yo, como docente, tengo ciertas responsabilidades. Ustedes como hijos, ustedes como padres, ustedes como empleados, ustedes como empleadores, ustedes como deudores, ustedes como acreedores. O sea, cuando hablamos de la responsabilidad en sentido del cargo, en sentido de la obligación, estamos hablando de aquello que debemos de acuerdo a una situación o a una relación que estamos ocupando nosotros. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda acepción o el segundo sentido que le podemos dar a la palabra responsabilidad, que también remitimos a este relato, ¿no? Que es la responsabilidad en sentido causal. Y acá les pido, ¿alguno está cursando en este momento obligaciones? No, todavía no han llegado. Bueno, no han llegado acá, pero entonces los advierto, sobre todo, este sentido, el sentido de responsabilidad como nexo causal, va a ser determinante en el ámbito de las obligaciones jurídicas. Como la acepción anterior, la responsabilidad por cargo, va a ser determinante en responsabilidades de tipo contencioso-administrativas. ¿Sí? O sea, todos estos sentidos de responsabilidad son influyentes a la hora de pensar cuestiones jurídicas. Pero fíjense lo que implica la responsabilidad en sentido causal. Si yo les digo sentido causal o en términos de factor causal, lo van a aprender en obligaciones como factor de atribución. ¿Qué es un factor causal? Cuando digo factor, ¿qué entendemos por factor causal? El motivo que generó X cosa. Bueno, la palabra motivo me hace ruido. Porque, espera, Iván, no es que esté mal, pero cuando sigamos recorriendo este tema, vamos a darnos cuenta que la palabra motivo no es la más apropiada, porque el motivo puede a veces ser independiente a la causa. O sea, cuando nosotros, bueno, acá me dice Mati, el efecto de algo, bueno, causa y efecto son justamente conceptos distintos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien bobo. Si yo ahora les cuento que pongo una pava de agua, una pava llena de agua, sobre la hornalla para hacerme el mate, ¿quién toma mate acá? Levante la mano, son varios.
Bueno, a ver, muy bien. Vamos, el mate, carajo. A ver, ¿a qué temperatura debe estar el agua para tomar un mate perfecto? 83 grados. Bueno, Iba a 86. decir, debo iba a decir que me set- cagaron porque no tengo la 70 y menor pico. idea. 85. Vamos a pensar lo siguiente. Para tomar un rico mate, el agua en principio no debería hervir, ¿verdad? No debería hervir. Para mi gusto debería estar pronta a hervir, ¿sí? Pero el agua hervida se utiliza más bien para el té, ¿no? O para el mate cocido en todo caso. Ahora, si nosotros nos preguntáramos, ¿hay forma de saber a priori cuándo el agua va a hervir? ¿Qué responden ustedes? Si yo pongo la pava llena de agua ahora en la hornalla, ¿nosotros sabemos en qué momento ese agua va a hervir? Sí, más o menos, sí, uno tiene No, más o menos no. Más o menos no. Vas a estudiar pensamiento científico, carajo. Más o menos no. A menos que haya La cursé 4 veces, profe, así Bueno, que... se nota, se nota. El agua hierve siempre a la misma temperatura. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque quiero detenerme en esto. Hay una relación de causa y efecto cada vez que nosotros advertimos que determinado evento genera otro, permanentemente, regularmente, indiscutiblemente. El agua hierve. Perdón, doctor, ¿a qué grado hierve el agua? Está hablando. 100 grados, creo que es, no me acuerdo. No quiero decir una boludez. Sí, 100 grados. Bueno. 100 grados. O sea, si bien sé que hay una temperatura, no me acuerdo cuál es. Bueno, soy abogada, no puedo todo en la vida. Si el agua, supónganse que el agua siempre hierve a 100 grados. Ahí Romy me dice a 100 grados. Gracias, Romy. Esto es una relación de causa y efecto. ¿Por qué? Porque se va a producir el hervor cuando esos 100 grados se produzcan. ¿Vamos bien? Ahora, pensemos en nuestro mundo jurídico. Y acá aparece mi querido, adorado, amado Hans Kelsen, que de la mano de esa aclaración respecto al antijurídico me dice, ojo nena, ojo, no te vas a creer que en el derecho hay una relación de causa y efecto. No seas tontona, En el derecho no hay relación de causa y efecto. Porque que yo vaya presa de 8 a 25 años porque maté a alguien, no es una relación de causa y efecto. Es una relación de imputación. A alguien, llámese Congreso de la Nación, se le ocurrió decirme que si mato a alguien, la pena va a ser de 8 a 25 años, pero no es lo mismo que el hervor del agua 100. ¿Me siguen con esto? Ahora, ¿por qué hablamos de relación causal o de obligación como nexo causal o como factor causal? Y fíjense cómo lo explica acá Nino. Dice, cuando en el párrafo imaginado por Hart se dice que el capitán fue responsable de la pérdida del buque o que él sostenía que la tormenta fue la responsable, el término responsabilidad se usa para indicar meramente que algún acto o fenómeno sujeto fueron causa de determinado evento.
¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante. Imagínense este panorama. Voy a poner un caso así, medio sangriento, para que entendamos. Le pego un tiro a Juan Rodríguez. Se hiere profundamente, pero no muere. Termina en el hospital, Juan Rodríguez. Y termina en el hospital claramente por el tiro que le pegó Laura. Muere en el hospital, pero no muere por el tiro. Muere por uno de estos virus, ¿cómo se llaman? Intrahospitalarios. ¿Cuál es el factor causal de la muerte de Juan? El virus intrahospitalario. ¿Será importante a los fines de la preparación de la defensa de Juan? Sí, porque Parece, a ver, ¿no? sí parece importante, pero para mí, en realidad, lo que desencadenó es el tiro. Pero O para sea, vos se agarró no un me virus importa, intrahospitalario. Fer. Para vos No, no me por importa. eso. Ese de Pero lo para que mí, desencadenó a ver, es el tiro. sáquense la radio y la televisión de la cabeza que están aprendiendo teoría del derecho. No importa cómo lo leamos nosotros, estamos aprendiendo lo que es el factor causal. Y aunque te duela en el alma, Fer, que el imputado no esté en la misma condición, no está en la misma condición si le disparó y lo mató, que si lo disparó, lo hirió y él murió adentro del hospital. Y esto, si sos la abogada de Juan, te va a venir de maravillas. O Porque sea, es una ahí va, homicidio en entendí. tentativa. pues, ahí va, ahí Tincho tira algo técnico, ahí tira algo bastante interesante. Si Juan se muere por el disparo de Laura, hay un homicidio consumado, ¿ok? Si Juan cae en el hospital y se muere por el disparo de Laura, por no hacerle frente a la herida de ese disparo, acá Tincho me tira tentativa de homicidio. Claramente va a haber una tentativa de homicidio. Pero va a haber un homicidio solo si Juan muere inmediatamente en la calle cuando le pego el tiro. ¿O no? ¿Qué piensan? Si Juan se muere en el hospital por el tiro de Laura, ¿ustedes cómo se atreverían a caratular la causa? Bueno, esto... Hasta recién hubiese dicho que era un homicidio, pero ahora que aprendí esto, no. Claramente, o sea, sí, pero no. Bueno, ahora les digo algo. No aprendieron nada porque esto es derecho penal y falta un poco todavía. Ya van a ver todos los recursos que hay en un caso así. Pero lo que el cuento nos está advirtiendo es que la responsabilidad como factor causal implica, recuerden que ustedes están en el ámbito jurídico, la prueba, chicos, la prueba va a ser determinante. Entonces, si yo quiero decir que el capitán fue responsable de la pérdida del buque, voy a tener que probar que la conducta del capitán fue la que provocó la pérdida del buque. Ahora, fíjense, el capitán dice, no fui yo, fue la tormenta. Quilombo, gran quilombo. Gran, porque acá vamos a tener que jugar una investigación bastante exhaustiva para pensar si sin tormenta la misma conducta hubiese llevado a la misma consecuencia. O buscar la prueba que acredite que habiendo tormenta, una conducta negligente importó la pérdida y una conducta diligente hubiese evitado la pérdida. ¿Se entiende? Fue la tormenta, dice el capitán. Bueno, a ver, vas a tener que probarme
que tu conducta durante la tormenta fue la conducta debida conforme a tu responsabilidad como obligación, responsabilidad de cargo, la primera acepción que vimos. Por eso, Fer, son cosas complejas. Esto es entrar en la casuística. Acá deberíamos conocer en forma acabada los detalles del caso, ¿no? Porque en este relato tampoco podemos saber si fue la tormenta o fue el capitán. Acá tenemos al capitán que aparentemente es responsable porque es borrachín, y el borrachín te dice, no, fue la tormenta, yo borrachín, no sabés cómo manejó el barco. Bueno, como nos diría cualquier borrachín, ¿no? Profe, Dicho sea Hay de una paso. película así. Hay una película que habla un ejemplo así. ¿Quién habló? yo dije profe y el de la película fue Iván, creo. El ¿Qué de la película película fui es, yo. Hay una Mati? no, y El vuelo se llama. ¿El vuelo? Denzel Washington. La de Denzel Washington. Es genial. Ay, creo que la vi. La tengo que haber Genial. visto. Soy re peliculera yo. Por eso la tengo. Si es de este actor la vi seguro. En mis tardes de domingo, una tras otra, así a lo gula. Gula de película. Bueno, hay una película que si no se las recomendé, se las recomiendo. Bueno, carajo, me olvidé el nombre. No, El Veredicto. Si no la han visto, les sugiero que la vean, porque es una película que trabaja muchas de las cosas que estamos trabajando nosotros y que vamos a terminar trabajando al fin del cuatrimestre. Anótensela, El Veredicto. Es una película alemana que yo la vi por Flow, pero debe estar en alguna otra plataforma. El Veredicto es su título en castellano, no recuerdo cuál es el título en alemán, chicos. Después les mando si quieren ¿cómo se llama la imagen del... ¿cómo se llama? Bueno, la tapa del disco me sale. Sos vieja, Lau. Rolando, no sé por qué te reís. El póster. Bueno, no sé, nena. No sé, El consulta, flyer, no conozco ¿verdad? esas palabras El yo. póster. Está bendita, estamos muy bien. Bueno, googleenla que la van a encontrar enseguida. Profe, perdón que le interrumpa. Claro. Matías Miño. Sí, Mati, te estoy viendo. Antes de por la duda cambiar de tema, con respecto a eso, por ejemplo, el conductor de un auto tiene la responsabilidad sobre las personas que suben al auto de que se abrochen el cinturón de seguridad. Bueno, pero a ver, esperen acá, porque justamente estamos entrando en un concepto que es muy complejo, porque lo que nos viene a decir Mati acá no tiene que ver con las distintas acepciones de responsabilidad en términos de ambigüedad, sino con la clasificación de la responsabilidad. A ver si lo puedo explicar en forma clara. Supónganse que yo vengo y le tiro una maceta en la cabeza a Rolando. Y le parto esa pelada que tiene, lo hiero. Bueno, acá, a ver, acá. ¿Hay alguna dificultad para pensar que Rolando tiene acciones contra Laura por algo que Laura hizo? No, acá nadie lo va a dudar. Muy bien, ahora pensemos esto. Laura es, los dioses no lo quieran, maestra jardinera. Y se le cae en un recreo un pibito de 4 años del tobogán. Y se parte la cabeza. No le pasa nada. Pero hay que darle 2 o 3 puntitos a la criatura. Imagínense los padres, más en estas épocas que estamos viviendo, la quieren matar a la maestra. Si ustedes son los padres del pibe, o la piba, ¿creen que pueden ir contra la escuela? Profe, ¿no hizo este mismo ejemplo en la clase pasada? Y si lo di es porque soy repetitiva, y los años Trinity traen estas cosas también. Okay. La repetición.
pero es un ejemplo claro para entender que no siempre la responsabilidad está fundada en un acto del sujeto. Muchas veces la responsabilidad no es subjetiva, o sea, no refiere a un acto del sujeto, por eso subjetiva, sino que es objetiva, refiere a algo externo al sujeto que tiene que ver con las cargas que tiene por cumplir una, en este caso la escuela, un deber de cuidado. Cuando nosotros dejamos a nuestros niños en la escuela es responsable de la integridad física de nuestros niños y psíquica. Piensen en los laburos. Piensen que ustedes se desmayan en la mitad de una jornada laboral al interior de la oficina. ¿Es lo mismo a desmayarme en el jardín de mi casa? Bueno, no. No. Piensen en... mañana me encuentran a mí en la Plaza Lezama atada a un árbol con un cartel que dice huelga de hambre hasta que los pibes de 20 a 30 años aprendan a leer. Huelga de hambre hasta que mis niños se dediquen a la lectura. La piba atada. No como más. Pero estás loca, Laura, no como más. ¿Hasta cuándo? Hasta que un curso de 60 apruebe con más de 7. La piba morirá en el intento. El Estado, ¿puede obligarme a comer? ¡Ojo, ojo antes de abrir la boca! Porque están entrenados y tienen herramientas suficientes como para responder en forma razonable. No les voy a decir a qué texto deben remitir. Si utilizamos el principio del daño, ¿no? Porque no estaríamos... Muy bien, Mati, te quiero, Mati, me acabas de hacer feliz. En principio, Pero el Estado, en principio, no puede obligar a comer a Laura. Ahora, piensen que Laura está presa. Ay, no, por favor, toquen madera, puta madre. Piensen que está presa. ¿Por qué? Asesinó a un alumno. En un final. Si Laura hace una huelga de hambre al interior de la prisión, ¿el Estado podrá obligarme a comer? Y ahí el Estado es responsable de la vida y de Laura, digamos. Así que... Exactamente, Dani, exactamente. Pareciera que ahí, si Laura muere, alguien podría imputar responsabilidad a la institución. En este caso, un establecimiento carcelario. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay responsabilidades en la ley. Voy a algo bien cotidiano que ustedes van a entender mejor. Cuando ustedes se suben arriba de un vehículo, se sube arriba de vuestro auto, ahí hay un ejemplo de responsabilidad objetiva permanente. Ustedes tienen el deber de diligencia respecto a la máquina. Porque convengamos en que un auto es un arma en potencia, ¿no? O sea, quien conduce tiene una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que aunque yo no haga nada malo, aunque yo no vaya a chocarte de frente, yo voy a tener que mantener una distancia con el auto que está anterior a mí, yo voy a tener que poder apretar los frenos si se cruza una liebre. ¿Se entiende? O sea,
el hecho de ocupar el lugar de conductor implica que yo cargo con la misma responsabilidad que la maestra respecto al pibito, o sea, son responsabilidades. Por eso se dice responsabilidad objetiva, porque no tiene que ver con la acción directa del sujeto, sino con el lugar que ese sujeto tiene en relación a determinada situación. Ejemplo, que seguramente, para quien habló recién, seguramente lo he puesto en alguna otra clase. Mi niño se pone a jugar a la pelota. Está muy entusiasmado y le pega un pelotazo al ventanal precioso que tiene la casa de al lado y se lo rompe en 1000 pedazos. ¿Quién fue el responsable causal del daño? El pendejo. Pero el pendejo maldito tiene 9 años. Así que al pendejo maldito no lo puedo demandar, pero ¡ojo! Que está la madre. ¿A quién le va a caer la demanda? A la mamá. A la madre. Y la mamá no va a poder decir, no, disculpen, pero el daño lo provocó el niño, yo no tuve nada que ver. No, el daño lo provocó el niño, pero vos, querida mía, vas a tener que pagar por el daño de tu niño. ¿Se entiende? Entonces, no, no identifiquemos responsabilidad con acción, con una salvedad, que es el derecho penal. Nosotros estamos pensando estos conceptos desde la teoría general del derecho. Y en este sentido, e iniciándonos en un primer año de carrera, estamos pensando en el ámbito de las relaciones privadas. ¿Sí? Ahora, cuando yo cruzo a la vereda del derecho público y me encuentro con el derecho penal, en el derecho penal hay principios, fundamentos, presunciones que son distintas a las del ámbito civil. Por ende, tengan muy bien presente que en el derecho penal el primer requisito para imputar es la acción. La acción del sujeto imputado, la acción por acción o la acción por omisión. Esto ya es muy complejo y es derecho penal. Pero cuando digo acción por omisión es, por ejemplo, pisé a un tipo en la calle y lo dejé tirado. Ahí, yo puedo ser imputada porque el factor subjetivo de imputación está en que me fui a la mierda. Es todo lo contrario a lo que debía hacer en esa situación, ¿me siguen? Pero en términos generales, en términos genéricos, el derecho penal requiere para la imputación una primera condición que es la acción. Y la acción voluntaria, típica, antijurídica y culpable. Esto ya lo van a aprender en derecho penal. Pero quiero que tengan presente que los principios son diferentes, entonces no podemos atribuir una sanción penal en términos de responsabilidad objetiva. Yo no puedo mandar preso al padre del pibe de 10 años que le pegó un tiro a otro. ¿Me siguen? Puedo ir contra los padres por daño y perjuicio, por indemnización, pero no por pena penal. Porque hay un requisito necesario que es la acción del imputado o la acción por o la omisión. Piensa en el abandono de persona. ¿Vamos bien? Bien, entonces, responsabilidad por cargo como primera acepción o como obligación, responsabilidad como factor causal. La tercera a la que remite es una responsabilidad que ustedes van a trabajar. Si alguno debe estar cursando derecho civil en este momento,
si están cursando Derecho Civil, esto tiene que ver con lo que se llama la capacidad en el Derecho Civil. O sea, ¿puedo firmar un contrato de locación con 12 años? Bueno, no, nena. ¿Pero por qué no? Bueno, porque para el derecho sos incapaz. No se dice incapaz ya. Ahora ustedes lo trabajan con otro nombre y no me acuerdo cómo es que lo trabajan. ¿Cómo es que les di? ¿Cómo se los enseñan ahora a ustedes? No hablan de incapaces, ¿verdad? Se habla de presupuesto de restricción de la capacidad. Bueno, pero suponte, ¿cómo se le llama a los incapaces de hecho? A la persona por nacer, al demente. Incapaces. Incapaz. Bueno, pensé que ese vocablo se había modificado con el código nuevo. Pero bueno, entonces, hay esa tercera acepción, la responsabilidad como capacidad o estado mental, ustedes la tienen que relacionar con lo que se llama la capacidad civil. O sea, la capacidad puede ser pensada en dos aspectos, ¿no? Lo que se llama la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. ¿Qué es esto? Por un lado, si soy capaz, en términos jurídicos, o sea, si tengo facultad y capacidad suficiente como para ser titular de un derecho. Eso sería la capacidad de derecho. Ahora, la capacidad de hecho tiene que ver con la facultad o capacidad que yo tenga para ejercer esos derechos. Ejemplo, mañana les cuento que voy a tener un hijo. Y les cuento que su abuela firma un testamento a favor del niño por nacer. Esto jurídicamente es plenamente válido. O sea, el niño por nacer, fíjense, ni nació el pibe. El niño por nacer ya puede ser titular de un derecho. Ahora, ¿podrá ejercer el niño por nacer algún derecho? No. Va a necesitar del instituto de la representación, que en este caso serán sus padres, ¿no? Siempre que las condiciones sean normales. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, de la responsabilidad como capacidad, estamos pensando en eso, en que hay responsabilidades que surgen de acuerdo a determinados presupuestos o condiciones jurídicas. La responsabilidad civil no nace en igual momento que la responsabilidad penal. ¿Sí? Esto se está discutiendo actualmente. Si alguno anda mirando los debates, estos tan patéticos que hay últimamente, vieron que ahí se está discutiendo la baja de edad de imputabilidad para el menor. Bueno, tendría que ver con esto. Se nos está cortando. Voy a intentar darles clases yo el lunes que viene, así terminamos con este texto y después veo cómo continuamos. Terminen de leerlo en lo posible a la luz de la guía. ¿Alguna duda? Se nos corta. Profe, Nada. yo le quería hacer le quería hacer una consulta. Lo último que leímos de el concepto antijurídico, hasta ahí y recién empezamos acá de vuelta, o sea, todo lo del medio, ¿no? No, Ok. todo lo del medio lo sacás. ¿Estás contenta? No, quería preguntar porque no sabía si leerlo. No me reté. No, leen solamente esa parte primera porque es innecesario lo demás. No Ok. tiene sentido. Bueno, Ok, nos gracias. vemos el día lunes entonces. Que tengan lindo fin de semana.